ciudad. Es el paraíso, la casa del Rey Señor. En aquel día uniremos nuestras manos, viviremos juntos como hermanos. Cristo viene en las nubes a buscarnos y por siempre junto a ángeles cantar. Cristo viene en gloria y poder. Él viene a su pueblo a levantar. Allí quiero Las señales ya se cumplen cada día. Hay guerra, sufrimiento y dolor. Mas aquellos que confían en las promesas esperarán en Dios y juntos dirán: Cristo viene en las nubes a buscarnos y por siempre junto a ángeles cantar. Cristo viene en gloria y poder. Él viene a su pueblo a levantar. Allí quiero estar. Ricos, pobres, grandes y pequeños contemplarán el rostro del Señor. Nada y nadie podrá impedirlo. Cada uno en su presencia se postrará. Cristo viene en las nubes a buscarnos y por siempre junto a ángeles cantar. Cristo viene en gloria y poder. Él viene a su pueblo a levantar. Pobres, grandes y pequeños contemplarán el rostro del Señor. Nada y nadie podrá impedirlo. Cada uno en su presencia se postrará. Cristo ven. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en esta hermosa mañana de domingo. Estamos listos aquí para otra vez llevar una palabra de esperanza, una palabra según Dios nos dé para dar
Y en esta mañana pues estamos contentos de que ya esté conectado con nosotros, ya estén listos para escudriñar la palabra de nuestro Dios. Así es que pues vamos a iniciar, vamos a darle gracias a Dios porque Él nos permite estar una vez más enfrente de una pantalla, llevar otra transmisión en vivo y darle gracias a Dios por ello, sin olvidarnos de saludar a todos aquellos que amablemente nos sintonizan o nos acompañan en las transmisiones, ¿verdad? Pues gracias a todos, amados hermanos, muchas gracias por estar con nosotros, esperando que las transmisiones sean de bendición para su vida. Ese es nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, que sea una palabra que en su vida espiritual le ayude. Así es que ese es el propósito, ese es el anhelo de nuestros corazones, que usted sea edificado con lo que en las transmisiones hacemos. Así es que sin más, vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde usted está. Acompáñeme con una oración. Una oración es simplemente hablar con Dios, decirle que Él bendiga nuestros corazones porque su palabra es bendita. Nuestros corazones son los que necesitan ser abiertos, necesitan ser corazones de carne para que podamos recibir su palabra, ¿verdad? Entonces, ahí donde está, incline su rostro, ore con Dios, hable con Dios, dígale: Dios, gracias por la vida que me das, gracias por mis hijos, mi esposa, mis padres, los que tenemos la bendición de tener padres. Démosle gracias a Dios por eso y sabiendo que otros quisieran tenerlos, ¿verdad? Entonces oramos y empezamos con la reflexión de esta mañana. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, tu bendito Hijo amado. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza porque tú te lo mereces. No hay nadie digno como tú, no hay nadie digno, Padre eterno, que sea glorificado, sea enaltecido. Tú eres único, tú eres Dios sobre todos los dioses, dice tu palabra. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, porque tú nos das aliento, Señor, de vida para poder mirar a nuestras familias, nuestros hijos. Señor, muchas gracias, Padre eterno, sabiendo que tu sol sale para buenos y malos, dice tu palabra. Tu misericordia hasta hoy se ha extendido para toda la humanidad, Señor, pero vienen días donde, Señor Jesús, tú vendrás por tu iglesia y ese día se acabará, Señor. Pero hasta hoy, Señor, todo aquel que tiene vida, respira, todavía tiene la oportunidad de acercarse a tu presencia, a tu trono de gracia para pedir perdón por sus pecados y que tú les salves a través de la sangre de tu Hijo amado, Padre eterno. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que convence, el que trata las vidas, mi Dios amado. Tu palabra es poderosa, bendito Dios, tu palabra es vida. Confiamos, Señor, en que eres tú el que está en nuestras vidas, Señor bendito. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, bendito Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, porque solamente tú te lo mereces, mi Dios amado. Muchas gracias, Padre eterno. Te rogamos que tú bendigas, Señor, nuestros corazones y que a mí me des sabiduría para poder impartir tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Bueno, le voy a rogar que abra su Biblia ahí en Primera de Juan, para continuar un poquito acerca de lo que estábamos platicando o enseñando acerca de lo que es el anticristo, ¿verdad? Teniendo en cuenta que tenemos que terminar. Es lógico que no voy a dar todos los detalles a fondo porque el tiempo es muy poco y en realidad nosotros cuando exponemos la palabra, cuando es en una reunión congregacional o como ahorita que son transmisiones donde solamente intentamos no ocupar más de una hora, no se puede enseñar todo lo referente a detalle de lo que es el anticristo, el espíritu del anticristo, todas estas cosas. Solamente estamos yendo como por encimita nada más y no podemos meternos a profundidad. Entonces vamos a recordar un poquito acerca de lo que es el espíritu del anticristo. La transmisión pasada
lo toqué un poquito, pero hoy quiero dar unos versículos para que usted los tenga ahí en casa y los vea. Lo primero que vamos a ver o recordar, es que Dios, a través de toda la historia humana, desde Adán cuando cayó, cuando pecó, cuando desobedeció a Dios, Dios siempre tuvo un plan para justificar o salvar al hombre, al ser humano. Incluso la Biblia dice que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sabiendo que Dios todo lo sabe, Dios es eterno, Él dice en su palabra que antes de que todo existiera, Él ya sabía los planes que vendrían a futuro. Él sabía que el hombre iba a pecar, Él sabía que no iba a obedecer del todo a Dios. Él sabía todo esto porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Y sabiendo esto, Dios desde la eternidad planeó cómo justificar o cómo salvar al hombre. Y desde que Adán pecó, Eva pecó, desde que los primeros seres humanos pecaron y desobedecieron a Dios, Dios les promete a ellos redención, salvación. Y así ha sido en toda la historia humana. Dios siempre ha querido acercarse al hombre, siempre ha querido salvarle, siempre ha querido tener una comunión con él, pero el hombre siempre ha deseado estar independizado de Dios, independizado de aquel que le creó, amando las cosas del mundo, amando el dinero, amando los placeres, amando las riquezas, amando todas las cosas que el mundo ofrece. Y se han apartado de Dios, o nos hemos apartado de Dios. Nadie quiere buscar a Dios. No hay uno que diga yo busco a Dios. Entonces todos, de cierta manera, todos hemos decidido independizarnos de Dios hasta que el Espíritu Santo llega a nuestros corazones y nos da una convicción de que realmente necesitamos de Dios. Yo personalmente, yo tengo por lo menos unos 15, 16 años que yo empecé a caminar en el camino de Dios. Mis padres, cuando yo nací, ya eran cristianos, pero no por eso a mí me hizo ser cristiano. Yo tuve que tomar una decisión. Mi vida fue cambiada cuando llegó el Evangelio a mi vida. Y la Biblia en Hebreos capítulo 1, el capítulo 11, Hebreos 11, hay una verdad que debemos de comprender. Libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. Ahí vamos a mirar. Dice la palabra de Dios ahí, habla de los hombres de la fe, pero el 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No hay ser humano que diga que cree en Dios o que agrada a Dios y no tiene fe. Dice, es imposible. ¿Sabe, mi amado hermano? La fe es algo que no se ve, es algo que no se puede decir, aquí está la fe, te la comparto, te la doy. La fe no es algo como que si voy a comprar algo material y yo no puedo decirle a una persona, mira, dame tantos miles de dólares y yo te doy fe. No, la fe no se puede ver. Incluso el 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es algo que no se mira, pero que en el corazón hay la certeza de que va a acontecer. Un ejemplo sería, yo puedo decir, yo tengo mucha fe que la luz va a prender. Eso no es fe. ¿Por qué? Porque sabemos que al oprimir el switch, sabemos que la fe va a venir, la luz va a venir. Pero sabemos que por hacer esa acción va a dar luz el bulbo, el foco, y eso no sería fe. La fe sería algo mucho más allá. Dice, no se ve, pero se tiene la convicción. La fe sería, en este caso, para nosotros los que hemos creído en el Evangelio, decimos, nuestra fe es que no vamos a morir eternamente.
No lo vemos y sabemos que esta carne va a regresar al polvo, pero nuestra fe es que después de esta vida hay una vida mejor con Dios, con Cristo. Esa es la fe que nadie le puede decir aquí está, esa fe. Y sabe, muchas veces el mundo tiene fe a ciertas cosas que ni siquiera tienen poder, y Dios que tiene poder muchas veces no le creemos. En la iglesia tradicional y en otras denominaciones exigen ritos, exigen cosas, pero hay muchas veces hay ciertas imágenes, ciertos ídolos, donde una persona probablemente sufre una necesidad en su cuerpo, una enfermedad, algo que lo atormenta. Y no falta uno que le dice, ¿sabes qué? El santito tal o la virgen tal o cierta cosa es muy poderosa, y si tú vas y le llevas ofrenda, y hay mucha gente que accede a eso. Le tienen fe a una estatua, a una imagen, a un ídolo, y ahí van llevando sus ofrendas, llevando sus promesas, llevando de rodilla hacia una catedral, una iglesia, algo. Eso en cierta manera es fe, pero no es fe de la que la Biblia pide. No es fe de la que dice que el que le crea a Dios le tiene que creer, tiene que entender, tiene que tener esa convicción de que Dios existe. Pero hay muchos que movidos por una fe que no es bíblica, van y llevan ofrendas, llevan cosas porque les dicen, oh, es muy poderoso, oh, es un santito que sana, es un santo que esto, es un santo que el otro. Pero no, la Biblia dice que la fe es algo que no se ve, y que la fe es algo que nosotros debemos de experimentar para saber que realmente Dios existe. Por eso el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que le crea, el que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la fe, creer en Dios y creer que es galardonador de los que le buscan. Así es que Dios siempre ha querido, siempre ha deseado tener una intimidad con Dios, una relación con Dios. ¿Cuál es el propósito de que nosotros estemos enfrente de una cámara tratando de llevar una palabra de esperanza a las vidas que nos ven? ¿Cuál es? La esperanza o el propósito de nosotros es que si en algo podemos ser de bendición, una palabra que salga de nuestra boca, puesta por Dios, te anime, te despierte ese deseo por conocer a Dios, que despierte esa fe para creer que Dios existe, que Dios no es mentiroso, que Dios no miente, que Dios es fiel a sus promesas, y que leyendo su palabra vas a encontrar vida, y dice que hay un gozo que no se puede comparar con el mundo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque el mundo da una paz falsa, una paz que es pasajera, no es duradera, pero la paz que Dios da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso a veces pasamos dolor, pasamos sufrimiento, pero seguimos adelante. El ser humano no quiere atender al llamado del Señor, de acercarse a Él. Dice, por medio de Jesucristo, y desde los días de Juan el apóstol hasta nuestros días, el nombre de Jesús ha sido por todos los medios ser atacado y perseguido. Y a palabras del apóstol Juan, este es el espíritu del anticristo. No hay un nombre bajo el cielo, o no hay un nombre que en la tierra se ataque tanto como el nombre de Jesús. No hay otro. Usted vaya y mire cuántos por causa del nombre de Jesús están sufriendo en países donde apenas está llegando el evangelio. Mire, a través de la historia, mire cuáles fueron o cuántas veces los cristianos han sido perseguidos. ¿Cuántas veces?
Desde los días de Jesús se le opusieron su mismo pueblo, le dijeron: eres un falso, tú no eres el Mesías. Le entregaron a Pilato, Pilato por la ley romana le crucificó hasta la muerte, murió. Y desde esos días para nuestros días el nombre más atacado es la de Jesús. No hay otro nombre que sea atacado. ¿Cuántos? Nosotros no vamos a ver personas que mueran por causa, por ejemplo, del Islam. Al contrario, el Islam mata a los que se dicen ser cristianos, o a los cristianos en este caso, ¿verdad? En los países musulmanes, los que son cristianos son perseguidos, son matados, son vituperados. En la India, en África, el nombre de Jesús ha sido perseguido a lo largo de la historia. En sí, la palabra cristiano, cuando se le dijeron cristiano a los apóstoles, no era un nombre o no era algo que como que fuera un halago, más bien era una burla decirles cristianos. Eso era una burla en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los apóstoles, ¿verdad? Era algo despectivo, algo que en lugar de decirle: oye, vienen los cristianos, como para identificarlos de buena manera, lo hacían para burla. Ningún líder religioso, que aunque el Señor Jesucristo no es un líder religioso porque Él es la verdad, pero de ahí en adelante ningún líder religioso ha sufrido la persecución por su causa como la de Jesús. Él ha sido vituperado, han hecho con el nombre de Jesús como han querido. El espíritu del anticristo ha estado presente en todas las épocas de la historia, y el apóstol Juan nos escribe que muchos se han levantado hoy día, más bien que muchos se han levantado y hoy día estamos igual, viendo que la iglesia cada día está dándole más importancia a sus líderes que a Jesús mismo, y los líderes aceptan de cierta manera que se les exalte a un lugar que solo Dios merece. Y según la palabra del apóstol Juan que él escribió, dice: estos son anticristos y están entre nosotros, dijo el apóstol Juan, y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Vamos ahí a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Mire, vamos a leer ahí el 18 y un poquito adelante vamos a leer para que entendamos cuál es el espíritu del anticristo. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice: muchos anticristos han surgido. Luego mire, dice el 19: ¿de dónde salieron estos anticristos? Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Escuchó eso? El apóstol Juan dice: los anticristos han estado entre nosotros y a su tiempo han salido, porque para que se manifieste que no todos son de Cristo. Los anticristos están hoy en día en las propias iglesias. Duele decirlo, pero es la realidad. Duele aceptarlo, pero la realidad de la iglesia en nuestros días es esa. Hay muchos anticristos, como lo dijo el apóstol Juan, y hay muchos detalles que yo podría enseñar o dar acerca de cómo es el espíritu del anticristo. Dice el 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es lo que nos hace distinguir a una persona verdadera, a una persona que solamente está buscando sus deseos personales? El espíritu que mora en nosotros. Eso es lo que nos hace entender y discernir quién es el que está hablando enfrente en una congregación, detrás de un púlpito. Eso es lo que nos ayuda a entender y conocer al que está hablando. Dice: no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad.
Dice, ninguna mentira procede de la verdad. El que es mentiroso automáticamente es un anticristo. Estoy hablando de los que están en las iglesias, porque hay muchas personas que estando en las iglesias son mentirosos todavía, practican la mentira. Y dice ahí el 22, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Escuchó, mi amado hermano? Dice, ¿quién es el anticristo? El que niega al Padre y al Hijo. Este es el anticristo. ¿Y cómo sería negar al Padre y al Hijo en nuestros días? Bueno, siempre ha sido así. Muchas veces lo hacemos de manera hablada. Hay denominaciones que no creen en el Padre y no creen en el Hijo, el Espíritu. Para ellos Jesús es todo Dios, todo Dios. No creen que hay Espíritu ni creen que hay Padre. Solamente es Jesús todo, Jesús solo. Los unitaristas, en este caso, ellos no creen en la Trinidad, no creen en la existencia del Padre ni en la existencia del Hijo, del Espíritu Santo, perdón. Ellos no creen, y según la palabra de Dios dice, estos son anticristos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice, hay otra secta o otra denominación, otra religión que se llaman los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Ellos no creen que Dios es en Cristo y Cristo es en Dios y los dos son uno. Ellos no creen eso. Por eso muchas veces nosotros tenemos que discernir, aunque una persona venga con una Biblia bajo del brazo, ustedes y yo tenemos que ser capaces de discernir si son de nosotros o salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, según el apóstol Juan. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos mensajes de personas en las redes sociales. Yo no soy la excepción. No estoy diciendo que soy un anticristo, Dios me libre, pero aun cuando yo hablo, usted tiene que ser capaz de entender si lo que yo estoy diciendo es verdad. Y si hay algo que no cuadra con la enseñanza de la palabra de Dios, usted es libre de dejar de ver la transmisión y mirar a alguien que exponga la palabra de Dios de manera correcta. Y a los que me conocen y saben que de cierta manera tenemos una ¿cómo se dice? Una relación personal cercana. Si usted mira que yo estoy diciendo algo errado, usted tiene la obligación como hijo de Dios de venir y corregir mi error, porque solamente así vamos a crecer, vamos a seguir adelante. No todo yo lo sé, solamente estamos de paso y cada día aprendemos más, cada día. Pero hay unos que se ponen delante de los púlpitos y empiezan a darse a enseñar ellos y no muestran a Jesús, no enseñan a Jesús. ¿Quién es un anticristo, mi amado hermano? Los que buscan fama a través de la iglesia. Porque hay muchas personas que entran al cristianismo, pero no para servir a Dios, sino para ser famosos, ser conocidos, y quieren que ellos sean los importantes en las iglesias. Estos le quieren robar el lugar a Jesús, y estos por lo tanto son anticristos. ¿Quién es un anticristo? El que se diga que es representante de Cristo en la tierra. Y por ahí necesariamente tendremos que hablar de una persona líder de una religión grande, que es el catolicismo. El catolicismo no acepta que Jesús envió al Espíritu Santo como representante de Dios en la tierra, porque Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, yo rogaré al Padre y el Padre enviará al Espíritu, el cual estará con ustedes, en ustedes, y les enseñará todas las cosas. Pero el Vaticano no quiere creer eso, o no quiere aceptar eso. Ellos han dicho: el Papa es el vicario de Cristo.
¿Qué significa vicario? Significa representante. Entonces, para el catolicismo, el representante de Dios en la tierra no es el Espíritu Santo, sino es el Papa. Por lo cual, bíblicamente podemos decir que esta denominación o esta iglesia es anticristiana, es un anticristo. No hay más. Y yo, como siempre le he dicho, yo tengo temor de ofender a los que son de una religión u otra religión, pero mi trabajo es hablar la verdad. Si no soy capaz de hablar la verdad, entonces mejor me quito de aquí y dejo a alguien que lo pueda hacer. Porque esa es la realidad. La palabra de Dios dice que todo aquel que niega al Padre, niega al Hijo, son anticristos. Y vuelvo y le digo, estoy hablando de ciertas denominaciones, pero también en nuestras iglesias, estoy hablando de los protestantes como nos conocen, o estoy hablando de los pentecostales, de denominaciones cristianas como los presbiterianos, los bautistas. Hay muchas iglesias, muchas denominaciones que a veces los líderes se quieren sentir más que el dueño de la iglesia. Estoy hablando de Jesús. Y ellos se ponen como los importantes, como que sin ellos la obra no camina, sin ellos la obra no trabaja. Y no es así. El dueño de la obra, el dueño de la iglesia es Cristo. Él la compró con su sangre. Él vino a instituir la iglesia. No es mire hermano, Jesús no es cristiano, no es protestante, no es católico, no es testigo, no es mormón, no es bautista, no es. Jesús es Dios y Él quiere que a través de Él nosotros volvamos al Padre. Jesucristo no es un religioso. Es más, en los días de Jesús acusó a los escribas y a los fariseos que profesaban una religión. La religión no te salva, la religión no te va a volver a Dios. Tú puedes ser católico, tú puedes ser protestante, tú puedes ser lo que quieras ser, pero si en tu corazón no está Dios, de nada te sirve ser de una religión tal o cual. Porque la religión no te salva, la religión no te va a llevar a Dios. La religión solamente son intentos del ser humano por su propia fuerza de volver a Dios. Esa es la religión. Entonces, nosotros tenemos que saber y entender y discernir a aquellos que están predicando la verdad. Si no soy capaz de decir, oye, el que se diga ser representante de Dios en la tierra y se pone como Cristo, como en la tierra, es un anticristo. No hay más. El que niega al Padre es un anticristo. El que niega al Hijo es un anticristo. El que habla mentira diciendo Cristo no vino en carne es anticristo. No hay punto y aparte, no. La Biblia dice que el anticristo niega a Dios, niega a Jesús. Dice el versículo 4 el capítulo 4, 2 de Primera de Juan, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo se conoce el Espíritu de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. El cual vosotros habéis oído, dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Oh, muy bien. Entonces, como yo confieso a Jesús que vino en carne, yo no soy anticristo. Como yo creo en el Padre, yo no soy anticristo. Como yo creo en el Hijo, yo no soy anticristo. Pero, ¿estás caminando como Dios quiere? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás guardando su palabra? Porque si no, caemos a lo mismo. Yo puedo decir, Cristo vino en carne, Cristo, yo acepto que hay un Padre, hay un Espíritu Santo, hay un Hijo y que los tres son uno, la unidad perfecta de Dios. Pero si yo creo todo eso, pero si no voy a la iglesia, si no llevo a mi familia a la iglesia, si no instruyo a mis hijos en el camino de Dios, si yo mismo no
no oro, no ayuno, no busco el rostro de Dios, pasan días, pasan semanas y no abro la escritura, no la leo, entonces venimos siendo igual, porque no hacemos nada para mostrar que ya Dios está en nosotros. Es muy largo el hecho de decir quién es un anticristo, o el espíritu, quién posee el espíritu del anticristo. Los que buscan fama, los que buscan dinero a través del evangelio, los que buscan ser conocidos, famosos, ser cantantes, muchos se presentan así como mi ministerio de la alabanza, mi ministerio de esto. ¿Cuál ministerio si el ministerio todo viene y lo da Dios? No es tuyo. Si tienes un talento de cantar, no es porque ¿cómo se dice? Porque estudiaste, no, es un don que Dios te dio. Y si Dios te lo dio, así Dios te la puede quitar, no es tuyo. Así es que no hay tal cosa como voy a hacer que se reconozca o sea conocido mi ministerio. ¿Cuál ministerio? Si lo que tú puedas tener de Dios proviene. Nada es de nosotros, todo es de Dios. Así es que es mejor decir este trabajo que Dios me encomendó en mis manos, pero no para ser conocido yo, sino para que Él sea conocido. Ese es debería de ser el propósito de cada cantante que está en el evangelio, que realmente quiere adorar al Señor, de cada predicador, de cada, no sé, panderistas, los que tocan pandero, los que tocan un instrumento musical. No es que te vean qué bonito toques o qué bonito cantes o qué bonito hables, no, es que vean que tú estás llevando el mensaje de Jesucristo y tratar de que la gente sepa de Jesucristo. Si tú estás ahí diciendo tu vida, o una persona que diga, oh, yo voy a contar mi testimonio, cada rato mi testimonio, a cada rato, es como si dijeran, conózcanme a mí, mírenme a mí. Y no es la realidad. La realidad es que conozcamos a Dios. Ese es el propósito. Que uno, cuando se pare detrás de un púlpito, hable más de Dios y menos de Él. Entre más yo hable de Dios y menos de mí es mejor. Pero si yo empiezo aquí a decir, no, cuando yo tenía tantos años, cuando yo esto, cuando yo aquello, entonces de nada sirve. La palabra de Dios no llega al corazón. Mire, en segunda de Juan, solo un capítulo, el libro de segunda de San Juan, verso 7, porque no hay más capítulos más que 1:7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Escuchó? Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo, porque muchos, dice, han salido por el mundo, muchos anticristos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Nosotros negamos a Jesucristo y yo creo que aquí todos entramos, no hay ni uno que diga, yo ahí paso, yo ahí no entro, pero muchos negamos al Señor Jesucristo con nuestras actitudes. Sabiendo la palabra de Dios y haciendo lo que no debemos, estamos negando. Pedro negó a Jesucristo 3 veces y lo hizo de manera literal. Una persona le dijo, 3 personas le dijeron, oye, tú andabas con el Nazareno, y él dijo 3 veces, no lo conozco. Y dice la última vez, hasta con groserías, dijo, no lo conozco, no conozco a este hombre. Y decimos, ay, el apóstol Pedro le negó. Si yo hubiera sido el apóstol Pedro, hubiera andado con Jesús, yo no le negaba, decimos nosotros. Pero en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana, ¿tú te das cuenta cuántas veces niegas a Jesús con tus actos? Y es fácil decir, ay, el apóstol Pedro negó. Si yo hubiera sido, no lo hubiera hecho. Pero nosotros, cada día, póngase usted mismo a mirar cuántas veces, por lo menos un día, no le digo que lo haga diario, o 1 hora, o 2 horas, o 3 horas, mire cuántas veces nosotros le fallamos a Dios. Y así le negamos. Ahora, gracias a Dios que podemos tener ese privilegio de poder decirle, Cristo, perdóname, otra vez la regué, otra vez me equivoqué.
pero hay unos que lo hacen muy a propósito. Muchos que niegan a Jesús, muchos que lo hacen de manera hablada, dicen, no, Cristo no, ¿tú crees en eso? ¿Tú crees en la Biblia? Algo tan antiguo puede decirnos cómo vivir en la actualidad. Y niegan todo de Dios. Estos, dice la palabra de Dios, son anticristos. Todos los que niegan a Dios, todos los que niegan a Jesús, todos los que niegan al Padre, todos los que se pongan en lugar de Cristo en la tierra, son anticristos. Hay muchos ejemplos, el cual no voy a dar todos porque no me alcanzaría el tiempo, pero mencionando solo algunos, como le dije, el Papa se hace ser vicario de Cristo. Hay uno que se llamaba José Luis de Jesús Miranda, que hace día lo toqué, se decía ser Cristo. Ahora su esposa se dice ser alguien especial, entre comillas, anticristos. Hay otros anticristos que han salido por aquí, me parece, si no me recuerdo mal, en Texas estaba saliendo alguien que se decía ser apóstol, profeta, y ya lo tenían como Cristo. Oh, es el Cristo encarnado, el Verbo. Estos son anticristos. Y Jesús dijo, allá en Mateo dijo, cuando les digan, ahí el Cristo, allá el Cristo, dice, no vayan. Pero hay otros que defienden esas personas, dicen, es que no has visto el poder. No, Jesucristo dijo, si miran que dicen, allá el anticristo, allá allá el Cristo, porque no te van a decir allá el anticristo, te van a decir, allá está el ungido, allá para allá y para acá. Y muchos están buscando, están siguiendo señales falsas, y hoy en día las señales falsas abundan. Así es que con estos versos que le di, Juan 2:22, toda esa parte de Juan, el capítulo 4, verso 2, San Juan segunda de Juan, capítulo 1, verso 7, usted puede ver cómo es el espíritu del anticristo. Si Dios permite y se vuelven a abrir, estoy hablando a los hermanos que pueden estar acá con nosotros, cuando se vuelva a abrir todas las iglesias, podemos estar juntos. Si Dios permite y así Él lo pone en nuestros corazones y así en su voluntad podemos desarrollar este tema, pero sería como un estudio más amplio. Pero a los que no podrán estar porque nos están viendo de otro lado, que son de otra congregación, pues a ellos les digo, consideren estos versículos para que ustedes puedan ver cómo se presenta el espíritu del anticristo, porque el anticristo en persona es otra cosa. Amén. Entonces ruego a Dios que esto sea algo práctico para usted. Yo no quiero darle muchos versículos ahorita, pero en esto podemos conocer el espíritu del anticristo. Quien no confiesa a Dios, quien niega a Jesucristo, quien busca su propia fama, su propia gloria, quien busca ser conocido por medio de la alabanza, de una guitarra, un piano, un teclado, una batería, y que él se ponga como que aquí yo soy el importante, escucha cómo toco, mira cómo canto como los ángeles. Todos ellos quieren ponerse en lugar del importante, Jesucristo. Jesucristo es el único importante en la iglesia. Nosotros todos, según el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo siendo él quien escribió varias cartas, varios libros del Nuevo Testamento, él dijo, nosotros somos colaboradores con Cristo. Es todo lo que somos, colaboradores. El importante aquí es Dios. ¿Qué del anticristo en persona? ¿Quién es este personaje? El capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses lo vamos a mirar ahí. Con esto termino. El espíritu del anticristo es todo lo que leímos atrás. Ahora, el anticristo en persona es aquel que hace días yo le comentaba que en la Biblia le llama la bestia. En el libro de Apocalipsis le llama la bestia, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo le llama el hombre de pecado. Y así podemos ver varias que por causa del tiempo no los voy a dar, pero la Biblia habla de este personaje de varias formas: el sirio, la bestia, el hijo de pecado, el hijo de perdición,
Y hay muchos nombres que la Biblia menciona acerca de este hombre, de este anticristo. Pero mire, vamos a leer el capítulo 2. Dice, el capítulo 2, bueno, el apóstol Pablo escribe a los de Tesalónica porque él escucha, de cierta manera escucha que los tesalónicos estaban preocupados porque alguien había salido y había dicho que la venida de Cristo ya había pasado, ya había acontecido, y lo hizo por carta. Alguien escribió una carta y le mandó a los de Tesalónica diciendo que el día del Señor ya había pasado. Y el apóstol Pablo toma tiempo y escribe esta carta a los de Tesalónica, y mire lo que le dice. Dice, pero, capítulo 2, verso 1, dice, pero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Está hablando de la segunda venida, cuando Cristo venga. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Escuchó? Dice que los tesalónicos estaban preocupados. Dice, pero el apóstol Pablo dice, no se preocupen, no os conturbéis, ni por espíritu. Si alguien le dice, ni por palabra, dice, ni por carta. ¿Escuchó? Dice, alguien había mandado una carta a Tesalónica, dice, como si fuera nuestra. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, yo no mandé esa carta, yo no lo mandé, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora el apóstol Pablo, después de dar esa introducción, dice, yo no escribí esa carta, si es que no se preocupen, dice, y aquí vienen las señales, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿cuál? El día del Señor, ¿cómo se llama? El Cristo por su iglesia. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, el Señor vendrá cuando en la iglesia haya apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es negar la doctrina donde tú estás o donde tú has estado, en este caso la verdad de Dios, la palabra de Dios. Si tú niegas de cierta manera, de una o de cierta manera, niegas el cristianismo, niegas que con tus actitudes, o muchas veces dices, ya me cansé de servir a Dios, mejor me voy al mundo, en ese momento has apostatado. Dejar lo que tú has creído, o cuando tú haces algo en contra de la palabra de Dios, en este caso apostatas de tu fe. Por ejemplo, la Biblia dice que todo aquel, y hace rato lo estaba leyendo, y creo que ahí, no voy a dar la cita en este momento, pero hace rato lo estaba leyendo, el apóstol Pablo le escribe a los cristianos y les dice, miren, nosotros no hemos querido ser carga para ustedes. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, sino que con nuestras manos hemos trabajado día y noche, hemos trabajado para no ser carga a vosotros. Y el apóstol Pablo dice, y así dice, deben de ser ustedes, porque nosotros le hemos estado poniendo ejemplo. Y dice, pero el que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿De qué estoy hablando? El Espíritu Santo inspira a Pablo, le dice, todo aquel que quiere servir a Dios debe aprender también a trabajar. ¿En qué sentido? No está hablando de un trabajo en lo espiritual, está diciendo en un trabajo secular. Tiene que aprender a trabajar para mantener a su familia, mantener a sus hijos. Así dice el apóstol Pablo, les enseña a los que de cierta manera está guiando. Y el apóstol Pablo dice, pero si no quieres trabajar, tampoco comas. Y hoy en las iglesias está pasando eso. Hay muchos pastores, muchos disque apóstoles, disque profetas, que ya no quieren trabajar. Ya se la pasan en sus casas bien cómodos, bien sentaditos, carros de lujo. El pastor se hace llamar apóstol, la esposa se dice llamar profeta. Y empiezan a pedir diezmos, siembras, pactos,
promesas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos, cómodos, ya no trabajan, ya se sienten como que ya necesito una casa nueva, y van a otra casa. Y el apóstol Pablo dice, yo he trabajado para que nadie diga que he agarrado ventaja. Y el apóstol Pablo dice, no porque no pueda, sino para no ser gravosos a ustedes. ¿Pero qué está pasando hoy día? Ya esa palabra nadie la quiere. Ya nadie quiere predicar eso. Al contrario, quieren predicar los diezmos, los pactos, porque hay una conveniencia detrás. Y que nadie diga que no es así. Porque la palabra de Dios dice que el que va a trabajar por salario no es de Dios. Así de simple. Y por eso le digo, mire hermano, usted puede estar ahí atrás diciendo, ay hermano, qué atrevido. Hermano, si no puedo ser capaz de decir esto, ¿qué hago aquí? Mejor me voy a trabajar, me voy a hacer otra cosa. Si no puedo ser capaz de decir que hay pastores que le están quitando el dinero a sus ovejas, a sus congregantes, y ellos están viviendo una vida tranquila, sin trabajar, sin hacer nada, no son de Dios. Y han negado la fe, han apostatado, porque ya quieren vivir ahora sí que bajo la lana de las ovejas. ¿Duele? Sí, duele. Claro que sí, pero es la realidad. ¿Y qué vamos a hacer? Y esto es una forma de apostasía. Han negado lo que la palabra de Dios dice. Les gusta mencionar Malaquías. Dice, donde dice que trae los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa. Para empezar, ¿dónde está el alfolí y dónde está la casa de Dios? Porque ahí el Malaquías está hablando del pueblo de Israel. Pero no voy a entrar en ese detalle. Pero hay muchos pastores que predican diezmos, 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 pactos, pactos, ofrendas, siembras, de todo. Y el único que cosecha es el pastor. El único que cosecha todo es el pastor. Entonces, no me da temor hablar de esto, porque la realidad, la iglesia así vive hoy. Entonces, y que Dios nos guarde, pero dice ahí, no vendrá el Señor sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y déjame le digo, hermano, por culpa de estas personas que hacen esto, muchos no quieren escuchar el evangelio. Y hay de ellos cuando estén enfrente del Señor. Porque por causa de estas personas, nosotros los que queremos ser algo pegado a la Biblia, ya no nos quieren oír. Y ya nos hacen cuando queremos hacer algo así, predicar el evangelio, ya luego nos dicen, ahí van otros que van a empezar a robar. Y que Dios nos guarde, porque no es nuestra intención. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero tiene que venir la apostasía y después va a aparecer el anticristo. Dice el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Está el apóstol Pablo recordándole a los de Tesalónica lo que él le había enseñado ya, y que alguien mandó una carta, algo que les estaba haciendo como un revoltijo ahí. Y el apóstol Pablo dice, ¿no se acuerdan que les enseñé? Hey Tesalónica, ¿no te acuerdas que te enseñé cuando estaban ahí? Y así hay muchos de nosotros que a veces nuestros pastores, nuestros líderes que son genuinos, que aman a Dios, se esfuerzan en enseñarnos y al rato nosotros estamos como que si nunca nos enseñaron. Y así le pasó a los de Tesalónica. Dice, ¿no se acuerdan que les enseñé? ¿No se acuerdan? ¿Tan rápido se les olvida? El 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, ¿cuál? Que aparezca el anticristo o el hombre de pecado, dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El anticristo no puede aparecer sin que se quite lo que lo detiene. Dice, porque ya está en acción el misterio de la piedad, de la iniquidad, perdón. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Estamos en el 2:7. Dice, cuando sea quitado de en medio, dice el 8, entonces se manifestará aquel inicuo
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando del anticristo. Dice inicuo, está hablando del anticristo otra vez, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice, este hombre, dice, vendrá por obra de Satanás. Y dice, este personaje, dice, vendrá con poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Se dio cuenta? Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Hoy en día está ocurriendo que noche de poder, noche de sanidad, noche de milagros. Oye, hermano, tú necesitas ver un milagro para seguir a Jesús. Entonces estás queriendo ver algo para creer. Eso no es fe. La fe es creer sin ver. Pero ahorita hay campañas donde dicen, gran noche de milagros, noche de sanidades, noches de esto, noche de aquello. Oye, el que dice, el apóstol tal va a estar ahí en una noche de sanidad. Entonces, ¿él es Dios? Porque Él te va a sanar y ahí vas corriendo. Bueno, muchos van corriendo allá. Porque es noche de sanidad. Aquí mismo en Las Vegas, mi amado hermano, con tristeza le digo, llega un grupo famoso y van todos por allá. Ahí se meten y ahí están. Y empiezan allá a cantar y que salte, que si saltan son de Jesús, si no saltan se van a perder. ¿Qué tiene que ver saltar con ser salvo? Nada. Pero ahí van, ahí van. Entonces, seguimos leyendo, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cuántos videos en las redes sociales donde el niño se le empareja las manos porque estaban chuecas? Los pies se le empezaron a crecer uno y enfrente de cámaras. ¿Dónde están ahorita ellos? ¿Dónde están para que sanen o hagan algo para que esto que estaba pasando en el mundo se componga? ¿Dónde están? No aparecen. ¿Dónde están aquellos? ¿Por qué no suben videos diciendo aquí estoy con un paciente de coronavirus, vine a orar por él y se sanó y se levantó? ¿Dónde están? Hay que ser capaces de discernir lo que estamos viendo y de ese poder y señales, y esto es lo que hoy día la iglesia quiere, poder y señales. Ay, que cae oro del cielo, ay, que tengo aceite en mis manos, que no sé qué pasa, que esto, que aquello otro. Como que si no fuera suficiente la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee la palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la palabra. No te vayas con mentiras, con engaños de que allá está cayendo oro. Oye, hermanos, si en las iglesias cae oro, ¿por qué piden ofrenda? Que junten todo el oro y que lo vendan y que ya se mantenga por eso. ¿Y por qué siguen pidiendo diezmo? ¿Por qué siguen pidiendo ofrendas? ¿Por qué siguen pidiendo aquello? No digo que está mal pedir, pero cuando se pide por un propósito equivocado, está mal. Está mal. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El espíritu del anticristo siempre ha estado. Amén. El espíritu del anticristo siempre ha estado. Siempre ha estado el espíritu del anticristo, pero Cristo es más poderoso que el anticristo. Amén. Él es más poderoso. Él es el único que tiene todo el poder. Él es el único que tiene toda la autoridad. Mire, ¿cómo termina el anticristo? Ahí en capítulo 19 de Apocalipsis, ahí lo vemos. En el capítulo 19, ¿se acuerda que Pablo dice que el Señor matará con el espíritu de su boca? Pues en el verso 19 de Apocalipsis dice, y vi la bestia. ¿Se acuerda que le dije que el anticristo se le conoce en la Biblia como la bestia? Pues ahí dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército.
este caballo que aparece aquí no es el caballo del Apocalipsis 6, me parece. No, este caballo es este sí es el Cordero de Dios. Este sí es Jesucristo. Por eso dice, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Mire, si va un poquito atrás, porque no quiero que se confunda. Dice en el versículo, desde el 11 lo puede leer, pero ahí en el 13 dice, este personaje que estaba montando este caballo blanco, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y si usted mira el 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Y dice que la bestia reunirá a los reyes de la tierra para pelear contra este personaje del caballo blanco que está mencionando Apocalipsis 19:11. Pero dice el 20, dice, y la bestia, 19, y la bestia, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. El espíritu del anticristo y el anticristo acabarán. Jesucristo los vencerá y dice, serán lanzados al lago de fuego. Esta es la verdad de Dios, no es mi verdad. Y el espíritu del anticristo siempre va a estar, ahí va a estar. Probablemente en tu casa puede estar. No estoy diciendo que sea alguien anticristo, pero a veces son simplemente con el deseo de no ir a la iglesia, estoy cansado, estoy fatigado. Tengamos cuidado porque así empieza todo para después negar nuestra fe. Ya no queremos ir a la iglesia, estamos contentos, estamos ahí. No, el espíritu del anticristo siempre va a estar y nosotros no estamos exentos a que venga y nos tiente. Así que hay que tener cuidado con eso. Y el anticristo en persona vendrá, pero Jesucristo lo vencerá. La verdad de Dios. Y vuelvo y le digo, espero que usted sea capaz de pedirle a Dios también que le guíe más acerca de este tema. Yo no puedo extenderme bastante porque ahorita se me pasó la hora, ya me pasé, pero espero que usted agarre algo de provecho a lo que hablé en esta mañana. Y ruego a Dios que sea de bendición para tu vida. Amén. Entonces, antes de cerrar, yo voy a tomar el tiempo para comentarle de que una vez que se abran las iglesias, probablemente dejemos de transmitir, ¿verdad? Probablemente ya no vamos a seguir transmitiendo, pero si así Dios lo permite, tal vez no lo haremos en vivo, pero si Dios así nos los enseña, lo iremos a subir después de los servicios, porque la intención es que ahorita por este problema, que los hermanos que están congregándose con nosotros tengan una palabra para que ellos escuchen, pero una vez que se abra esto ya no habrá necesidad, ellos tendrán que venir a escuchar lo que Dios nos va a dar personalmente, pero los que estén lejos, que nos están mirando y que tienen ese deseo de seguirnos, lo hemos de subir probablemente después, ¿verdad? Y así pues voy a saludar a los que nos miran otra vez, saludar a los que nos han acompañado en este tiempo que hemos estado transmitiendo. No conozco a todos porque realmente nosotros no podemos ver quiénes todos se conectan, pero a todos los que nos miran, muchas gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde, y que si ha sido de edificación para su vida, no sé, nos gustaría que nos contactaran con un mensaje ahí en Facebook. Díganos si les gustaría que subamos los videos después, y así nosotros tomamos una decisión, ¿verdad? Pero probablemente sí lo hagamos. Pero ahí les saludamos y que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Ojalá esté bien su familia, su esposa, esposo, todos los que nos acompañen. Amén. Y los que son de casa, los que vienen aquí, pues ya saben,
cuando todo esto se levante, a venir aquí a escuchar en vivo, a todo color, ya no por transmisiones. Así es que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos a orar. Antes de terminar, vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo que estuvimos juntos. Y después de ahí nos despedimos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu bendita palabra, Señor, y gracias porque tú me has permitido, Señor, estar enfrente de esta cámara, Señor. Ruego, Señor, que esta palabra que he hablado, Señor, sea de edificación para mis hermanos que están estado viendo las transmisiones, Señor. Si es tu voluntad que sigamos transmitiendo, Señor, lo haremos, pero si en nuestro corazón tú pones, Señor Jesús, otra cosa diferente, también lo haremos, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, y te ruego, Señor, que tú bendigas a cada uno, Señor, y que tu gracia y tu favor estén sobre de ellos, Señor. Guarda a mis hermanos, Señor, la semana que viene, Señor. Señor, si ellos tienen trabajo, Señor, bendice su trabajo, bendice el fruto de sus manos. Y el que no tenga trabajo, Señor, te ruego que le proveas uno, Señor. De antemano, sabemos que tú eres el que da, tú eres el que abre puertas y nadie cierra. Tú eres el que cierra y nadie abre, Señor. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno, mi Dios amado. Bendice, Señor, aquel que nos está viendo, aquel que nos verá después, Señor, en las redes sociales. Bendícelo, Señor, y que tu gracia y tu favor esté con cada uno, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza, mi Dios. Amén y amén. Que el Señor te guarde, que el Señor te cuide. Amén.